Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy la liturgia católica nos sigue invitando a reflexionar el Evangelio según San Lucas. Estamos en viernes 20 de noviembre. Y el Evangelio según San Lucas nos sitúa la liturgia católica en el capítulo 19, versículos del 45 al 48. Dios sigue hablando a través de este libro inspirado a su pueblo. Dios sigue hablándote al corazón. Esta lectura es la perícopa titulada La expulsión de los vendedores del templo. Jesús ya en el corazón de Jerusalén, Jesús en el centro de la religiosidad de la época, Jesús se va a lanzar. Vamos a ver a un Jesús iracundo, a un Jesús con una violencia, con una ira santa, podríamos decir a Jesús. Jesús purificando el templo. Pero hoy la reflexión quisiera centrarlo en algo más espiritual, algo más personal, porque Dios habla a tu corazón. Si quieres un sentido teológico, histórico del por qué Jesús expulsó a los vendedores del templo, en este mismo canal hay una catequesis, hay una exégesis bíblica sobre el por qué Jesús purificó el templo. La situación del templo en Jerusalén, la situación del sumo sacerdocio en la época de Jesús. Semanas atrás en este mismo canal podés encontrar este análisis bíblico, pero hoy nos enfocamos en una reflexión más personal y espiritual sobre el Evangelio del día. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Nos dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Y les dijo: En las Escrituras se dice: mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Todos los días Jesús enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y también los jefes del pueblo andaban buscando cómo matarlo, pero no encontraban la manera de hacerlo, porque toda la gente estaba pendiente de lo que él decía. Jesús en el corazón de la religiosidad de Israel, en el corazón de la religiosidad de los judíos. Jesús en el templo de Jerusalén, lugar donde se rendía culto a Dios. Pero Jesús hace mención al profeta Isaías, allá en el capítulo 56, donde Dios profetizaba, este profeta mesiánico que daba todas las características de lo que Jesús vendría a ser. Y decía en Isaías: en aquel tiempo reuniré a todos los pueblos y mi casa será llamada casa de oración. Estas palabras proféticas son las que Jesús vuelve a repetir. Está escrito: mi casa será casa de oración. Pero Jesús hace una acusación muy seria: pero ustedes la habéis hecho una cueva de bandidos. Esa es la acusación de Jesús. Ahora, para nosotros, la casa de Dios, el templo. ¿Qué es el templo para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar esta acción de Jesús que viene a purificar el templo hoy? Para eso nos apoyamos en el texto paulino. Nos vamos a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 16 al 17. Acá vamos a entender qué es el templo para nosotros hoy. Dice la palabra de Dios: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Pablo a los Corintios. Pablo a vos hoy. Pablo nos dice que somos templo
del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Eres templo de Dios que habita en ti. Si destruyes el templo de Dios, Dios te destruirá. El templo de Dios es sagrado, dice la palabra de Dios, y ese templo eres tú. Tú eres el templo de Dios. Sí, tú, mujer, eres templo de Dios. Hoy Jesús dice: he venido a purificar ese templo. No conviertan ese templo, la casa de Dios, en una cueva de ladrones, en una cueva de bandidos. Hoy está muy de moda que se exhiba esta mercadería, que se trate al templo como una mercadería. Sí, en las redes sociales se ofrecen el templo de Dios, que es el cuerpo de una mujer, el templo de Dios, que es el cuerpo de un hombre, el templo de Dios, el lugar donde habita Dios, se comercializa, se ofrece, se exhibe en las redes sociales. Ese es el mercado hoy. Esos son los nuevos templos, esos son los nuevos atrios del templo, los patios del templo, donde se hacían, entre comillas, los negocios en la época de Jesús, donde estaban los cambistas que cambiaban las monedas y vendían los animales puros para el sacrificio a Dios. Pero hoy en día el templo mismo está siendo negociado, el templo mismo se vende. Mujer, eres templo de Dios, de donde nace aquel espíritu de esa creación de Dios, fruto del amor. Ojo, entre un hombre y una mujer. Hoy nos están vendiendo la idea de que no es necesario esta relación entre un hombre y una mujer para que venga un ser humano al mundo, para que se produzca el acto hermoso de Dios que es la creación. Hoy en día pueden estar hombre con hombre, mujer con mujer. Hoy en día nuestros países están queriendo quitar la patria potestad a los padres para dársela al Estado, para que ellos negocien, entre comillas, hagan el negociado, conviertan el templo de Dios en una mercancía para venderla al mejor postor. ¿Cuántos niños abortados? ¿Cuántos templos que hemos negociado? ¿Cuántos templos se quieren negociar con el aborto, con la llamada ideología de género? ¿Y qué hacemos? Estamos convirtiendo esos templos en cueva de bandidos, en cuevas de ladrones. Hoy el Señor se hace presente en el corazón de la religiosidad, tal vez en el seno de la familia, para purificar. Tal vez llega en tu vida a través de este mensaje para purificar el templo que sos vos. Es tu cuerpo el templo donde habita Dios. Y ojo con lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado. Y ese templo son ustedes. También esas personas que conviven contigo, esos son templo de Dios. Tenés que respetarlos porque son sagrados. Esa mujer es sagrada. Ese hombre es sagrado. ¿Por qué? Porque es templo de Dios. Ese niño, desde el momento de su concepción, es sagrado porque es templo de Dios. Ojo con destruir el templo de Dios que Dios acaba de crear. Como siempre, en nuestra reflexión del Evangelio del día, en estos últimos días, estamos terminando con la exhortación Evangelii Gaudium y que hoy quisiera compartirles el numeral 98 y 99 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, donde nos marca que no seamos egoístas, que no peleemos entre nosotros, que no despreciemos el templo de Dios. Es un apartado titulado No a la guerra entre nosotros, nos dice Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Dentro del pueblo de Dios
y en las distintas comunidades, cuántas guerras, en el barrio, en el puesto de trabajo, cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la iglesia por alimentar un espíritu de internas. Más que pertenecer a la iglesia toda, en su rica diversidad pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o especial. El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los cristianos de todas las comunidades del mundo quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente, que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente, cómo os acompañáis. En esto reconocerán que son mis discípulos, en que el amor que os tengáis sea los unos a los otros. Es lo que con tanto deseo pedía Jesús al Padre, que sean uno en otros, para que el mundo crea. Atención a la tentación de la envidia. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos que son de todos. Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. Qué bueno es tener esta ley. Cuánto bien nos hace amarnos unos a otros en contra de todo. Sí, en contra de todo. A cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien. Romanos 12:21. Y también no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9. Todos tenemos simpatías y antipatías, y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos digamos al Señor: Señor, yo estoy enojado con este, yo estoy enojado con esta, yo estoy enojado con aquella. Yo te pido por él y por ella. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor y es un acto evangelizador. Hagámoslo hoy. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Fuerza, que Dios te bendice.